continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta en hoy domingo 3 de octubre de 2021, en la página 143, en la última frase final y la nota número 7. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Nosotros habíamos llegado hasta la nota número 7, que decía, se refería a físico, que significa diferenciado para propósitos y trabajos cósmicos, porque eso todavía no es lo que es este séptimo plano, por debajo de todos los otros niveles desde donde emana la seidad absoluta para construirse el universo a través del demiurgo, que es lo que nosotros llamamos el logo. Demiurgo se le llama sobre todo en las religiones. Y sin embargo, aunque objetivo, ya para la percepción, es decir, para lo que captan los seres de otros planos, es sin embargo, empero, completamente subjetivo para nosotros en este plano en que nosotros nos encontramos, que es mucho más, como dijéramos, inferior que el plano físico en que nosotros nos encontramos. Y eso estaba, como les decía, 3 etapas subfísicas en el plano, en el lado elemental, el reino mineral, 3 etapas en el lado objetivo, que ella aclara esto en la nota 7. Estos son los 7 eslabones, primeros o preliminares de la cadena evolutiva evolucionaria. Y entonces continúa ella. Preliminares porque son preparatorios y aunque pertenecientes de hecho a la evolución natural, esos 3 que están en descenso, estarían más correctamente descritos como evolución subnatural, es decir, anterior o por debajo o menos evolucionada que los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Es decir, los 4 que están en la naturaleza. Por eso ella hace esa salvedad, ¿no? Subnatural. Este proceso hace un alto en sus etapas en el tercer periodo, o tercera etapa de ese descenso, en los umbrales del cuarto, cuando se convierte en el plano de la evolución natural, en el primer estado que conduce al humano realmente, formado así con los 3 reinos elementales, con los 3 reinos elementales, el 10, el número sefirotal. Es en este punto que empieza. Y ahora cita ella entre comillas, un descenso del espíritu a la materia, equivalente a un ascenso en la evolución física. Es decir, a la vez que se llega a este plano objetivo, lo físico se va a ir de una organización imperceptible, como está en el reino mineral, a una organización ya perceptible. Por eso la ciencia sabe que hay tejidos, aunque no todavía animales, pero sí tejidos, células en la vegetación, en las hojas, en todo el reino vegetal. Entonces, lo físico empieza a reascender, pero el descenso continúa en los elementales para junto con estos reinos que van en el reascenso conformar entonces el sagrado número 10 hacia su statu quo ante, es decir, hacia la realidad total de unidad
de donde todo procede, de donde todo se está manifestando, con una disipación correspondiente de organismos concretos, hasta el nirvana. Porque se va a ir teniendo que abandonar, no teniendo, alcanzando la posibilidad de abandonar los reinos, como si dijéramos, ya por los que hemos ido aprendiendo a expresar nuestra vida a través de esa séptuple manifestación de formas que van primero descendiendo, después reascendiendo, pero la conciencia siempre va evolucionando, siempre va aprendiendo algo. Es decir, que aún en cualquiera de esos reinos siempre hay un ascenso que, como dijéramos, contrabalancea y completa, para también decirlo así, o hace o enriquece, porque lo completo nunca está en un punto final que nunca se alcanza. Siempre hay un punto mayor de avance, pero sí que va haciendo aprender cada vez más, que va haciendo que la conciencia evolucionante, que sobre todo desde este punto de vista, en estos 7 reinos, siempre se mira desde el punto de vista de la humanidad, porque es el objetivo de toda esta etapa. Y ese reascenso en sí es constante, porque el aprendizaje de la vida para aprender a manejar la forma, es decir, el objetivo de ese aprendizaje es manejar los mundos que llamamos materiales, manifestados, desde el más sutil al más denso, y desde el más denso al más sutil de nuevo. Pues eso es lo que nos lleva, cuando se traspasa esa séptuple expresión de reino, al nirvana, a un reposo verdaderamente consciente, que es lo que también es la diferencia, pero consciente en sí mismo cada uno, no de nada alrededor. Y también esto es importante distinguirlo. Nosotros, mientras estamos en un Manvantara, hay un alrededor de cualquiera de los seres que se expresan, desde los seres expresándose en los niveles elementales, en los niveles minerales, vegetal, animal, humano, en toda la conciencia que está centrada en aprender en una etapa de las 7, ¿no? Una de las 7 etapas en estos 7 reinos está avanzando hacia un gran, vamos a decir, gran éxtasis, gran explosión de conciencia que ya trasciende los 7 reinos totales y entra en lo que llamamos un nirvana. Las etapas anteriores son grupales o son almas individuales, tienen sucesivas expresiones, sucesivas vidas, sucesivas relaciones con otros reinos, como los que llamamos estos elementales, angélicos. Los nombres no van nunca a agotar. La vida es inmensa en su capacidad polifacética de expresión. Y es, por tanto, un mundo que nosotros no llegamos a dominar en los 7 planos y en sus 7 reinos de expresión, etcétera, mientras no alcanzamos la culminación de la rueda de nacimientos y muerte, como se le llama, la culminación de la individualidad y la reabsorción consciente en la divinidad total y unidad total de todo lo que origina
estas expresiones universales. Y entonces, ella lo llama aquí el punto de desvanecimiento de la materia diferenciada. Esto es un fragmento, como es natural, de un comentario, como había dicho, de los 5 años de teosofía del artículo que estábamos viendo. Por eso pone la página, que en este caso es la 276, la otra había sido 273, que no son ediciones en español. Recuerden que esto se tradujo mucho después, pero que ustedes pueden tratar y pueden estudiar todas estas, este artículo completo y otros más. 5 años de teosofía representa una de las obras más extraordinarias que se publicaron como culminación de 5 años de trabajo. Un poquito antes, ¿no? 2 años antes de que la Sociedad Teosófica pudiera traspasar el tiempo de probación, que si fracasaba totalmente en lo que era la crisis, que fue grande en 1882 y que dio origen a este triunfo a que Sinnett publicara el libro entonces El budismo esotérico, pues eso ya marcó que la sociedad podía seguir adelante y que el peligro de que no pudiera de verdad mantener estas enseñanzas, etcétera, como se han mantenido en 142 años, pues en 146, perdón, que se van a cumplir, 145 que se cumplieron el año pasado y 146 que se van a cumplir ahora, que nosotros podamos seguir sin que se haya dogmatizado, sigue habiendo libertad de estudio de todas estas enseñanzas y no hay ningún autor que pueda decir a otro o ningún simpatizante de un autor que pueda decir a otro autor o a otro miembro de que eso no es así, que es como él lo interpretó o como se ha interpretado en tal lugar nada más. Todo texto teosófico está abierto a la investigación de todos los que lo estudiamos. Y esa es la premisa de investigación libre que se tiene que mantener para que la sociedad pueda seguir siendo útil a la humanidad. Entonces, por lo tanto, ahora HPB si ya toma otra vez la palabra, no es lo que se publicó en 5 años de teosofía. Por lo tanto, se hace evidente por qué lo que se llama pertinentemente en el budismo esotérico oleada de evolución e impulso mineral, vegetal, animal y humano se detiene a la entrada de nuestro globo en su 4º ciclo o ronda, que es la ronda en que estamos. Es decir, claro, lo único que el libro no habló de que no eran solo estos 1, 2, 3, 4 reinos últimos, sino que incluía, como ella ha hecho ver a través del artículo anterior, etcétera, los 7 elementales y que con esa preparación trina cumple entonces el número de los sefirot de que habla la cábala, porque en realidad aunque la cábala no es solo la judía, estamos hablando de la cábala, sobre todo la oriental, que es mucho más profunda, pues esos 10 constituyen el número del verdadero universo. El 7 más 3 aspectos esos que ya este progreso se completa o se detiene en el sentido de que ya tiene, como si dijéramos, todos los factores que van a seguir funcionando al principio de nuestro 4º ciclo, de esta 4ª ronda, porque es cuando la humanidad recibe el despertamiento de la inteligencia a través de los Pitris Agnisvatas. En este punto es donde la mónada cósmica, que se le representa sobre todo como el espíritu expresándose en el nivel búdico, Budi, por eso ella pone entre paréntesis, se enlaza al rayo átmico
y se convierte en su vehículo. Eso no se puede completar hasta esta cuarta ronda, hasta que estos Pitris Nishvatas completan la constitución del hombre a través de este enlace del espíritu con la inteligencia y su manifestación como sabiduría en Buddhi, que después se refleja en Manas, pero Manas no se podía activar mientras este enlace no estuviera, porque primero se necesita que lo más alto, lo uno, se enlace al dos, el mismo proceso del universo, hermano, y después se refleje o se empiece a expresar, pero siempre es un reflejo o una interrelación entre ambos en el tercero, y ese es Manas. Así que se convierten, el rayo ánico se convierte Buddhi en su vehículo, o sea que Buddhi despierta una apercepción de aquel, del puro espíritu universal, Atma, entrando así en el primer peldaño de una nueva escala centenaria de evolución que le conducirá eventualmente al 10º, contando desde el más inferior hacia arriba del árbol sefirotal, la corona. Es decir, se completa con, aparte de estos 7, porque ya empieza este reascenso, y ese reascenso va a culminar en esta cuarta ronda como humanidad en el centenario completo. Y es el que le puede hacer dar, como si dijéramos después, la culminación en la corona sefirotal, que en el arco de ascenso nosotros no sabemos en realidad nada de él, pero que se expresa en los gráficos del proemio, el círculo en blanco, el círculo con el punto en el centro, el círculo con el diámetro, el círculo con la cruz, y eso todo se completa por cada mónada verdadera, cósmica, evolucionante, cuando el ser entra en nirvana. Y entonces esto da estas interrelaciones de una evolución en descenso que va desde lo físico en reascenso y que los dos se unen en la unidad total de donde emanaron. Todas las cosas en el universo siguen la ley de analogía. Como es arriba, así es abajo, que está, como ustedes saben, en el célebre, la tabla esmeraldina de Hermes Trismegisto. Y estos pensamientos siempre se atribuyen a Hermes, aunque Hermes es un nombre colectivo de instructores, pero hubo uno sobre todo que era procedente de, como dijéramos, del más alto avatar, vamos a decir, que instruyó tanto al antiguo Egipto como a Grecia, en múltiples manifestaciones que después muchas de ellas se humanizaron indebidamente, aunque parece que hubo algunos que llegaron a expresarse en cuerpo físico, pero siempre bajo este nombre de... Esto pasa como con los rishis de la India. Los primeros rishis de nuestra raza fueron totalmente divinos. Y su vibración, vamos a decir, fue la que instruyó a través del Manu de la raza, que no es un Manu con cuerpo físico todavía, sino la idea, el prototipo de estos Manus o Manus. Todo ello viene como un gran impulso. Y después, en la India hubo seres humanos que expresaban tanta sabiduría de este tipo que se les llamó también rishis. Pero en este nombre colectivo, igual que el de Hermes,
los hay con figura humana o ya es concreción en cuerpos físicos humanos o canalización de esta sabiduría primordial a través de seres encarnados, pero en su origen no es nada más que la vibración misma, la instrucción primera o la revelación verdadera, que después cada religión se la ha apropiado para sí. La revelación divina nada más que es mía, no es de los demás. Y han por eso deformado esta capacidad de enseñarse y enseñar a otros. Porque ellos mismos están, como si dijéramos, asimilando toda esa sabiduría mientras la vuelcan en el sistema manifestado al cual sirven. Esto todo es muy complejo, esto todo es muy oculto y no debemos ni de exageradamente limitarlo a una religión, etcétera, ni tampoco pensar que en todo tiempo ha habido este tipo. Esto tiene que ver con los yugas y con otras cosas, sobre todo el yuga de oro, el de inicio de cada raza, o a veces de cada subraza hay también un reflejo de estos yugas, y como es natural, ahí hay también esa expresión de estos seres divinos que no tienen necesariamente que llegar a la expresión física nuestra como la que tenemos ahora. Así que ese célebre dicho, como es arriba, así es abajo. Es que el microcosmo pertenece a cada ser humano cuando tiene esta inicial mayúscula. Es decir, un hombre totalmente desarrollado y totalmente expresando lo más alto de la evolución humana. Lo que tiene lugar en el plano espiritual se repite en el plano cósmico. Es decir, que todo esto son como espejos que reflejan lo más alto y lo más divino y lo más abstracto en niveles espirituales, en niveles de planos intermedios y aún en el nivel físico, en una forma física que parece un ser humano y sin embargo es la expresión de esa sabiduría cósmicamente considerada. La concreción sigue las líneas de la abstracción. Es decir, desde lo abstracto se llega a lo más concreto. Lo más inferior debe corresponder a lo superior, pero va a ser un reflejo siempre. Y nunca va a ser toda esa inmensidad del macrocosmos, lo material a lo espiritual. Es decir, toda expresión de la materia en cualquiera de los reinos puede llegar a expresar, según vaya ascendiendo de reino en reino, el esplendor del macrocosmos en su totalidad. Ahora bien, ¿qué es una mónada? ¿Qué relación tiene con un átomo? La contestación que sigue se funda en las explicaciones dadas acerca de estas cuestiones por la autora. Es decir, ella escribió ese artículo del que hemos visto estas notas en la página 277 de la misma obra, de 5 años de teosofía, ¿no? De la edición inglesa, vuelvo a insistir. A la segunda pregunta, es decir, ¿qué relación tiene con un átomo? Porque ¿qué es una mónada? Bueno, la unidad de todo la vida expresada siempre como unidad. Ella siempre es total, nunca se divide. Ahora, ¿qué relación tiene con un átomo? Que parece lo más pequeño o lo más dividido desde el punto de vista de los sentidos físicos. Y entonces dice ella, no tiene relación de ninguna clase con el átomo o molécula,
tal como ésta se comprende actualmente por la ciencia. Recuerden, los átomos no eran átomos. Se descubrió de que emitían electrones, que tenían radioactividad, que no era nada más que algo que salía de ellos, y salía de ellos era que el átomo seguía siendo ese átomo, pero tenía una capacidad de emitir algo. Y entonces no puede ser lo que la ciencia pensaba, que no se podía dividir. Y bueno, ya lo vemos en lo que es toda la energía atómica. Sí se puede fisionar, sí se puede fusionar, sí se puede convertir en otra cosa. Y eso ya quitó, pero lo seguimos llamando así, por no haber otro término mejor. Entonces, la relación que ella va a explicar no tiene nada que ver con este concepto del átomo actual mismo, y mucho menos la equivocada idea de que no podía dividirse que tenían los antiguos. Ni puede ser comparada con los organismos microscópicos en un tiempo clasificado entre los infusorios poligástricos. Poligástricos. Y hoy considerados como vegetales y clasificados entre las algas. Ni es tampoco del todo la monas de los peripatéticos, que esto es un grupo filosófico que ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, en cualquiera de estas cosas, y darse cuenta. Ellos no le decían mónadas, sino monas. Ninguna de estas cosas son. Las algas son células de un organismo vegetal, etc. Física o constitucionalmente, la mónada mineral difiere, por supuesto, de la mónada humana, que no es ni física ni puede expresarse su constitución por medio de símbolos químicos y elementos, que sería lo que ya correspondería con los átomos de la ciencia de aquella época, que se le siguen llamando átomos y de elementos, y se siguen usando las terminologías estas, pero no es la misma concepción. Nada de esto es comparable con la mónada como centro de vida del ser humano. En realidad, mientras no nos autorrealicemos y alcancemos la estatura del varón perfecto en Cristo, de un cristiano, de un Buda, de compasión, de Gautama, el nombre se puede dar mucho, pero es eso, una plena y total culminación de lo que llamamos ser humano, de la evolución humana. Y entonces continúa ella, ahora no del artículo, sino escribiendo directo aquí en la doctrina. En resumen, así como la mónada espiritual es una, universal, ilimitada e indivisa, cuyos rayos, sin embargo, forman lo que nosotros en nuestra ignorancia llamamos mónadas individuales de los hombres, y vean cómo le pone entre comillas mónadas individuales, porque es un disparate. La mónada es toda la vida, es la unidad de todo y no tiene nada fuera de ella, pero todo no está dentro de ella como partes. Y esto es lo que el cerebro nuestro, como pasa con la seidad, no puede lograr descubrir. Y claro, nuestras mismas palabras nos traicionan, porque en el fondo es que la mente no puede concebir esa realidad de la seidad, de la realidad una, que es esta misma mónada espiritual, que no tiene ninguna, y que no es en sí un ser, sino lo que emana a todos los seres, que es otra cosa diferente. Y entonces, ella dice, sin embargo, forman o forma, porque es que el plural y el singular, se lo he ido aclarando en estos últimos estudios,
no tiene aquí, como si dijéramos, diferencia. Lo mismo que lo leemos en singular que en plural, estamos hablando de la unidad. Y entonces, cuyo rayo, para decir que algo que pueda hacer entonces un poquitico, seguro su reflejo o lo que ustedes quieran concebir. Sin embargo, forman lo que nosotros en nuestra ignorancia llamamos mónadas individuales de los hombres. Del mismo modo, la mónada mineral, hallándose en el punto opuesto del círculo en cuanto a manifestación y reino de expresión, es también una. Y de ella han procedido los innumerables átomos físicos que la ciencia empieza a considerar como individualizados. Porque cada átomo tiene sus características propias. Y sin embargo, todos son uno. Ven cómo la mente humana no puede llegar a determinada. Esto hay que dejarlo como si dijéramos sin cerrar. Si ustedes llegan a una conclusión, si yo llego a alguna conclusión, estaré equivocado. Porque ¿con qué hago esa conclusión? Con mi mente, con mi cerebro. Y esos dos son finitos. Y estos dos son limitados. Y ninguno de ellos puede expresar la omniabarcante sabiduría y omnisciencia de ese principio total de la vida, de esa seidad, que aunque se manifieste como seres, sigue siendo indivisa, una y total. Y entonces vuelve a decirnos, entre comillas, de otra manera, ¿cómo pueden concebirse y explicarse matemáticamente los progresos evolutivos y en espiral de los 4 reinos? La mónada es la combinación de los 2 últimos principios en el hombre, sexto y séptimo, terminología teosófica, Buddhi Atma. Y propiamente hablando, el término mónada humana se aplica solamente al alma dual, alma Buddhi. Sexto, séptimo, Buddhi es el sexto, Atma el séptimo. Si lo viéramos al revés, como se empiezan a densificar, diríamos que era el primero y el segundo. Pero como, ¿qué cosa es lo que conocemos de nosotros? Nuestra personalidad física, ¿dónde está esa? En el cuerpo físico. Y entonces a ese le llamamos uno porque es lo único que conocemos. Y entonces las expresiones emocionales, la expresión de nuestra vida, el sentir nuestra vida, todo eso, entonces vamos subiendo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que ya la mente. Cuando llegamos al sexto ya estamos en Buddhi y al séptimo el Atma. Pero eso es cuando partimos desde abajo, desde lo conocido. El ocultismo en realidad no puede partir de ahí. Y esta es otra de las cosas que provocan errores y confusiones en nosotros como estudiantes. Tenemos que darnos cuenta que somos esencialmente esa, perdón, esa unidad y que no importa cómo nosotros la comencemos a tratar de expresarnos a nosotros mismos, nuestras expresiones diversas que siguen siendo la misma unidad. Así que la mónada es la combinación de los 2 últimos principios en el hombre, los más altos, el sexto y el séptimo, los más desconocidos para nosotros. Y propiamente hablando, el término mónada humana se aplica solamente al alma dual, Atma Buddhi, pero ella nunca se divide en 2, sigue siendo una unidad. Y no tan solo
a su principio más elevado, espiritual y vivificador, Atma. ¿Por qué? Porque Atma, si no tiene un vehículo de expresión, pues nada más que se puede considerar en un nivel de unidad del todo y más nada. Pero Buddhi lo expresa como un alma espiritual o alma divina, que sería todavía mejor decir, porque su esencia es esa unidad de todo el espíritu que es divino totalmente. Pero como el alma espiritual divorciada del último, ese Buddhi Atma, si se separara de Atma, no puede, pero está ella tratando de explicar si se divorciara o se divorciara o lo consiguiéramos aparte, Atma, como separada de Buddhi, no podría tener existencia ni modo de ser alguno. Por esto ha sido llamada así. Es decir, como cualquier como era específica denominación o concepción que tengamos de algo manifestado, lo tenemos siempre que ver como una combinación para poderse hacer, como si dijéramos, manifestada. Porque el espíritu solo estaría totalmente, como si dijéramos, en lo abstracto, pero no tendría expresión. Su expresión es a través de Buddha. Y por eso es nuestra alma espiritual. Pero no la podemos separar de Atma. Pero Atma solo es inconcebible. Entonces, no podría ser. Atma se queda como la seidad. Cuando no tiene un vehículo como Buddha. Y por eso es que se le llama así alma espiritual. Ahora bien, la esencia monádica, o más bien cósmica, porque ahí hablar de mónada es hablar del cosmos total, porque no hay separación, vuelvo a insistir siempre. Ahora bien, la esencia monádica, o más bien cósmica, si se permite tal término, ella para que se vea de qué es la totalidad. En el mineral, vegetal y animal, aunque la misma a través de la serie de los ciclos, desde el elemental más inferior hasta el reino Deva, otro de los misterios de la naturaleza, una de las evoluciones paralelas, difiere sin embargo en la escala de progresión, de su progreso. Están diferenciados en el progreso y el progreso es apreciable en la naturaleza del mineral, vegetal, animal, porque nosotros no vemos los devas, nosotros no sabemos lo que son estos elementales, pero bueno, de todas maneras, desde el elemental más inferior hasta el reino Deva, difiere sin embargo en la escala de progresión. Cada uno progresa diferentemente. El reino dévico obedece por obediencia, no necesita de cuerpo físico para el progreso específico de los devas. Ahora, en alguna de sus etapas evolutivas tiene que pasar por el reino humano. Ese es el único que da el nirvana. Y el único que da la liberación de uno de estos reinos para nada más hacer una jerarquía de anchojánica. Esa es otra de las cosas que son también dificilísimas de nosotros poder, vamos a decir, definirlo en nuestra mente. La mente no da para muchas de estas cosas. Y tenemos que quedarnos siempre haciéndonos la pregunta, porque Buddhi sí puede iluminar algún día nuestra conciencia interna. Pero en el nivel intelectual, aquí, hasta aquí llegan las palabras que pudo usar ella y que han podido usar otros autores, algunos más modernos, como fue el doctor Taini, dan algunos recursos
que por eso yo siempre recomiendo al doctor Tiny, sobre todo en su libro en inglés, Self-Culture, que es autocultura, y que se publicó en español bajo renovación o estudio de sí mismo, renovación de sí mismo. Tiene hasta uno o dos, pero bueno, es de sí mismo. Y allí, aunque él llega también en los capítulos finales a concepciones que son muy difíciles, hizo un esfuerzo por presentarlo en el lenguaje ya de mitad y de las 2/3 partes, porque él muere en el 78, en el año 78, y él renovó mucho lo que él escribía, y están los libros de él son colosales para compaginar con esta, y los que empiezan sobre todo a veces que la doctrina secreta les es muy difícil. Yo les recomiendo, pasen a estos libros de Tiny o el más profundo de Anivesa en un estudio sobre la conciencia, y muchas de las dudas, cuando vuelvan a la doctrina, las van a poder entonces encajar un poquito más. Aunque, repito, mucho de esto se quedará hasta que nos autorrealicemos como un adepto, porque tiene misterios de la naturaleza y de la conciencia que para nosotros, mientras no florezcamos, estaba viendo aquí que florece un ser humano, florece en un ser humano, el ser humano que ya florece como un Dian Chohan, como una jerarquía superior, es quien único lo llega a desentrañar. En todo lo demás nos quedan siempre. Y les pido disculpas, yo pensé estudiar esto, la desencarnación del hermano y la enfermedad de otro hermano, que ahora hablé con él, está en el hospital, etcétera. La verdad que nos sacó totalmente de lo que queríamos para contestar la pregunta última de la semana pasada, que no he podido hacer ninguna averiguación más, pero me parece que va a estar entre estas cosas y lo único que voy a poder contestar. Pero bueno, trataremos otra vez. Tengo aquí la nota y ahora al empezar fue que lo vi. Discúlpenme, pero la verdad que fue una semana desde el martes, que fue la enfermedad de este hermano que después lo tuvieron que ingresar, operar, y en el mismo día la desencarnación de Eduardito, pues hemos estado absortos en esto y en ayudar a estas familias, tanto del enfermo como de la persona que falleció. Y entonces, bueno, sería muy erróneo imaginar una mónada, nos dice ella, como una entidad separada. ¿Ven? Lo mismo en el nivel individual que en el nivel, es decir, en el nivel individual es el humano, en el nivel mineral como alma colectiva, en el nivel elemental como en el estado involutivo. Sería muy erróneo imaginar una mónada como una entidad separada. Y si es erróneo imaginarla separada, ¿cómo la podemos imaginar con nuestra mente en la unidad en todos los reinos a la vez? Y poder entonces comprender totalmente o realizar, porque esto no es una comprensión de la mente, ahí donde está, es una realización mística de cómo puede estar solo todo manifestándose en los 7 reinos conocidos, más la tríada sin conocer, que dan las 10 expresiones y que siguen siendo la misma unidad y que nada se separa jamás. Por eso ella dice, sería muy erróneo imaginar una mónada como una entidad separada recorriendo lentamente un sendero definido a través de los reinos inferiores y florece, ahí donde sí está la clave, en un ser humano después de una serie de incalculables de transformaciones. En la carta de los Mahatmas se dijo el promedio de esa serie incalculable de transformaciones pueden ser unas 777 encarnaciones. Pero ¿qué cosas son importantes? ¿Las encarnaciones? No.
las transformaciones. En una encarnación podemos transformarnos más que en 100 anteriores, que en 300 quizás. Pero esa transformación tiene que ocurrir dentro, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Y es que entonces tocamos la mónada. Y ese es el verdadero florecimiento. En resumen, suponer que la mónada de un Humboldt, del gran naturalista Alejandro Humboldt, data de la mónada de un átomo de hornablenda, es decir, la más pequeñita expresión de un vegetalito. En lugar de decir una mónada mineral, la fraseología más correcta en la ciencia física que diferencia cada átomo hubiese sido preferible llamarla la mónada que se manifiesta en aquella forma de prakriti, el término indostánico para el aspecto sustancia, recuerden que es para Brahman mula prakriti, en cuanto va, para Brahman representa la unidad total o esa seidad, pero cuando va a expresarse el nacimiento de un universo, para Brahman mula prakriti, Brahman prakriti, son diferenciaciones casi imperceptibles y nunca por división, por cómo empiezan a modificar el espacio estas expresiones del espíritu, Brahman, Brahma, mula prakriti, prakriti, espacio diferenciado con varios reinos, y aplicarla después a uno de esos reinos, llamada el reino mineral. En ese átomo de una roca, de un pedacito de piedra, etc. El átomo, tal como se representa en las hipótesis científicas ordinarias, no es una partícula de algo animada por un algo psíquico, que es como nosotros, no, mi cuerpo está animado por mi alma, mi personalidad, pero eso no es lo que es. Como no somos nosotros un cuerpo animado por un alma. Destinada a florecer después de largas épocas como un ser humano, como un hombre. Aquí donde está, no lo podemos ver así. No es eso que vemos abajo. No es eso que vemos en nosotros como cuerpo. Una manifestación serial de la única monas universal. Eso sí, es una de las transformaciones, de las modificaciones, de las expresiones seriales, serial, de la única monas universal. Y eso seguimos siendo nosotros. Y entonces por eso separar con palabras, tomar conceptos de la ciencia materialista, es parte de nuestra tendencia que nos da la imposibilidad de poder profundizar los verdaderos conceptos de la sabiduría divina de la teosofía. El océano de la materia
no se divide en sus gotas potenciales y constituyentes hasta que la corriente del impulso de vida llega al estado de evolución del nacimiento del hombre, de la humanidad. La clave de todo lo demás reinos, de todas las demás aparentes diferenciaciones dentro de esta monas universal. Y esa es la posición del reino humano. Si la humanidad fuera capaz de romper con todas sus separaciones actuales, anteriores, etc. Y la humanidad total, por eso la insistencia de los maestros en la fraternidad universal. Ese es el primer paso para esta unión. En la medida que nos uniéramos, aceleramos la evolución total, porque todo es uno. Por otro lado, la tendencia hacia la segregación en mónadas individuales es gradual y alcanza casi este punto en los animales superiores. La única individualidad es la del reino humano. Por eso es que puede hacer toda esta maravilla y acelerar todo el curso de los otros reinos. Vuelve a citar estos filósofos. Los peripatéticos aplicaban la palabra monas al cosmos entero. Fue una de sus aciertos en este nivel de la antigua filosofía. Vamos a decir, pudieron asimilar gran parte de estas ideas de la antigua filosofía en el sentido panteísta. Otra de las cosas que a nosotros ¿cómo decirlo? que nos hemos criado, que nos hemos formado en las religiones monoteístas que separan a Dios del universo, que quieren siempre elevarse hacia Dios que está arriba, que lo buscan en una nube o en un monte físico, con forma humana, etc. El panteísmo se considera como fetichismo por la mayoría de las personas no filosóficas. Indudablemente que no puede haber una superficialidad en considerar el panteísmo como que, bueno, la piedra es Dios, y a empezar a adorar una piedra. Es todo. Y usted no puede entonces, como usted mismo, adorar a una parte y decir que es el todo. El todo es el todo y más nada. El panteísmo es una concepción filosófica dificilísima que la mayoría de nosotros como estudiantes de teosofía no acabamos de verdaderamente asimilar, y muchos no nos damos cuenta y lo hacemos inconscientemente, pero somos o monoteístas o materialistas, una de las dos cosas. El panteísmo es el concepto más profundo y difícil de alcanzar. Y los ocultistas, si bien por conveniencia aceptan esta idea, distinguen los grados progresivos de evolución de lo concreto desde lo abstracto por medio de términos como mónada mineral, vegetal, animal, etcétera, humana, la que sea, de anchojánica, porque son etapas, indudablemente, y sobre todo, mineral, vegetal, animal, son 3 etapas dependientes de la humana, y que impulsa la mónada humana, pero que no debe de que esa terminología aplicarse a separatividad. Ahí es donde ya se trastorna todo el concepto. El término significa meramente que la oleada de la marea de la evolución espiritual está pasando por ese arco de su circuito.
Y eso es un circuito que, aunque vaya en determinados aspectos espirales y pasa aparentemente por la repetición de muchos puntos y de muchos ciclos, es totalmente única y totalmente una en su integridad siempre. La esencia monádica comienza a diferenciarse imperceptiblemente hacia la conciencia individual en el reino vegetal. Es decir, está en un recorrido, en un sector del arco, y todo tiene un objetivo: aparecer, aunque no lo sea como separación, aparecer como un alma o como una expresión del alma en el nivel individual, con una individualidad que, cuando se autorrealice como el hombre celeste, no va a repetir en manifestación nadie, pero sigue siendo la misma unidad desde donde surgió, como las monas y monas universal, una. Pero los arcos del circuito, sí. Y cuando pase a ser una monas de expresión, una expresión de las monas en el nivel dianchohánico o en los niveles logoicos, etcétera, etcétera, seguirá siendo una. Pero va a expresarlo únicamente. Nadie va a repetir la unicidad de cada expresión que fue individual. ¿Cómo es eso? La mente tampoco da alcanza. Lo realizaremos cuando de verdad alcancemos la estatura de ese Buda, de ese varón perfecto en Cristo, ese nirvana. Los nombres pueden ser muchos. Así que, como las mónadas son cosas no compuestas, yo había... Sí, está bien. Como las mónadas son cosas no compuestas, sigue siendo la misma unidad. Como correctamente las define Leibniz. Fíjense cómo este hombre, este es uno de los grandes mentalidades, inteligencias. Ay, no fue una mentalidad, era una inteligencia, y Leibniz es el que acuña de que la mónada es única. La esencia espiritual que las vivifica en sus diversos grados de diferenciación, como manifestación, como expresión, si hay expresiones diferentes, es lo que propiamente constituye la mónada. No la agregación atómica, es decir, nunca puede ser prakriti en ninguno de sus niveles manifestados. No la agregación atómica, que no es más que el vehículo y la sustancia a través de la cual se animan los distintos grados de inteligencia, o sea, se expresan, pueden manifestarse los grados de inteligencia así inferiores en el nivel de los constituyentes de un mineral, como son sus electrones, etcétera, para que los átomos puedan formar moléculas que sean del mismo elemento o de distintos elementos, lo que llamamos los compuestos, y esos compuestos llegan a formar lo que primeramente se llama una expresión o tejido vegetal, y así el animal, etcétera, etcétera, es lo mismo. Son distintos grados de manifestación de inteligencia, pero de la misma mona. Y por eso ella dice así inferiores como superiores. Y Leibniz comprendió esto. Y es uno de los deudas que tiene la humanidad con este científico, que él era científico, que pudo alcanzar esta sutilísima intuición.
Y ahora, ahí quedó lo que ella de. Tenemos que meditar mucho eso y seguirlo meditando. Y ahora unas pocas palabras más sobre la luna. Déjenme ver por qué. Sí, yo creo que nos va a dar tiempo a leer los 2 párrafos de la luna, que son 3 minutos los que quedan. La luna desempeña, no, perdón, en realidad la luna es el satélite de la Tierra solo en un sentido, o sea, en el de que la luna gira en torno de la Tierra, pero en todos los demás sentidos es la Tierra el satélite de la luna y no viceversa. ¿Por qué? Porque es su madre y determinó sus leyes y dio toda su vitalidad a la Tierra. Por sorprendente que parezca esta declaración, no dejan de confirmar a los conocimientos científicos. Son evidencias en favor de ello las mareas, los cambios cíclicos en muchas formas de enfermedades que coinciden con las fases lunares, cada 3 días y medio, cada 7 días, cada 14. Son variaciones de la expresión de la vida. Puede observarse en el desarrollo de las plantas. No es lo mismo sembrar en menguante o recoger la cosecha en menguante que en creciente o en luna llena o en luna nueva. Y es muy marcada su influencia en los fenómenos de la concepción y gestación humana y aún de los animales, sobre todo los mamíferos, que tienen todos sus periodos de gestación por semanas. La luna desempeña el papel principal y de mayor importancia, tanto en la formación de la Tierra misma, como en lo referente a poblarla de seres humanos. Sobre todo eso, la principal evolución que es la humanidad. Las mónadas lunares o pitris, que nos dieron sus dobles y por eso pudimos tener nuestros primeros chayas o vehículos de la vitalidad del prana, los antecesores del hombre, se convierten en realidad en el hombre mismo. Esas mónadas que habían alcanzado la liberación para la cadena lunar, como esta cadena es posterior, tiene una iniciación más de realización. Ellos se encarnaron y completaron la evolución humana de la Tierra, es decir, la quinta iniciación. Son las mónadas que entran en el ciclo de evolución en el globo A y que pasando en torno de la cadena de planetas, los 7 planetas o globos que pone ella en la llamada, desenvuelven la forma humana, tal como se ha demostrado antes. Y después en antropogénesis en más detalle. Al principio del estado humano, de la 4ª ronda, en este globo, ellos exudan sus dobles astrales de las formas parecidas al mono que habían desarrollado en la 3ª ronda. Y de esta forma sutil más delicada es la que sirve como modelo en torno del cual la naturaleza construye al hombre actual, a la humanidad actual. Estas mónadas o chispas divinas son así los antepasados lunares, los pitris, barichats o pitris lunares mismos. Pues estos espíritus lunares tienen que convertirse en hombres con objeto de que sus mónadas puedan alcanzar un plano más elevado de actividad y de conciencia propia. O sea, el plano de los Manasa Putra, que fue la de jerarquía que en la 3ª raza completó el centenario actual humano, incluidos ellos, como es natural. Los que dotan de mente a las envolturas inconscientes, entre comillas, con una conciencia como de planta, como de animal, creadas y animadas por los pitris en el último periodo de la 3ª raza raíz. El próximo 10 de octubre continuaremos, Dios mediante, con este estudio que queda en la página 146 y último párrafo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno
con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto, dime, mijo. Gracias, hermano, por el estudio, estuvo muy bonito. Hermano, tenía una duda en esta última parte donde dicen que las mónadas lunares, los pitris, tienen que volver a encarnarse como hombres para seguir su evolución. Si hemos visto que toda la evolución es que no puede saltar los reinos, o sea, se dice que la piedra se convierte en mineral, el mineral en vegetal, el vegetal en hombre, el hombre en espíritu y el espíritu en Dios. ¿Cómo es posible que una mónada retroceda, pues está en un estado superior al hombre para evolucionar? ¿Cómo podemos explicar eso? Pero no, mijito, mira. Las mónadas lunares se llegaron como primeras, vamos a decir, como primeras mónadas de nuestra cadena planetaria. Fueron las mónadas que alcanzaron el reino humano primero en la luna y tenían experiencia, pero que no habían culminado la evolución de esta cadena. Cuando más llegaron a algunos, a alguna iniciación, pero anterior a la quinta actual, que tiene que alcanzar nuestra cadena. Y por eso son los que despiertan los globos, tienen experiencias humanas, nos dan sus chayas porque aprendieron a tener sus dobles etéricos y siguen hasta que vienen en la tercera raza los que completan la humanidad actual, incluidos ellos que estaban, como dijéramos, completando su evolución, que alcanzaron una evolución, pero no la total, y sobre todo, no la quinta raza, digo, no la quinta iniciación, que es propia de esta cadena planetaria. La cadena lunar se liberaba de la rueda de nacimientos y muertes en la cuarta. Y continúan porque la quinta es la que libera y constituye el hombre celeste. Esto es complejo, yo sé que esto tiende a muchas, pero una de las formas de evolucionar es servir para una humanidad o una parte de la humanidad que cumple su nivel humano en una cadena específica. Una de sus formas de poder seguir evolucionando no es que vayan atrás, que puedan seguir evolucionando, es servir a la encarnación siguiente de aquel logo planetario. Y entonces vienen como jerarquía, repasan todo lo que ya aprendieron, porque hay como un repaso, porque lo vuelven a, como dijéramos, a generar en la cadena actual y dan el impulso a las mónadas que habían quedado individualizadas, más muchos animales que se pueden individualizar en el tiempo de la primera, segunda y tercera ronda. Y en esta cuarta es que entonces pueden atraer a los Pitris Agnisvatas y ellos mismos ascender a esa categoría de Pitris Agnisvatas por ese servicio, etcétera. No, esto es como una cadena, como una carrera de relevo, en que el batón que lleva el corredor se lo entrega cuando llega a la fase de su relevo. Y entonces ya él sí, contribuyó a la nueva carrera. Y esto es como una carrera de relevo entre las distintas rondas y encarnaciones y cadenas. Cada logo planetario encarna 7 veces y llega a tener 7 globos físicos, como nuestra luna. Y esta es otra encarnación de nuestro logo planetario. Y entonces, todas las mónadas que se llegaron a cierto nivel y por tanto pueden ayudar a la cadena terrestre, sirvieron al logo, completaron una fase superior de lo que habían alcanzado anteriormente, completan la parte de la inteligencia que posiblemente en la luna no se pudo desempeñar por ser una cadena más atrasada. Y así, esos son, como si dijéramos, detalles de la evolución que nosotros en detalle no sabemos, pero sí el principio general es ese. La evolución nunca empieza, nunca termina. La evolución es infinita. Y los reinos individuales son los que, el individual es uno solo, es el humano, están precedidos de reinos
de expresión colectiva, de la vida colectiva a través de varias formas físicas, y así sucesivamente. La humana es por eso la evolución clave, y de ahí se va ascendiendo a jerarquías de seres. Pero esa jerarquía, uno de su vamos a decir, su primer trabajo puede ser servir a logos para la encarnación siguiente de la siguiente cadena planetaria, y servir a la humanidad sobre todo de dicha, porque es la evolución que ellos acaban de culminar. Cómo sea en niveles superiores no se nos ha explicado, pero hay mucho que, como si dijéramos, que seguir investigando, y las respuestas finales nos las va a dar la intuición y nuestra propia realización si nos elevamos a esa altura de la evolución mística, de la evolución de un superhombre que no es un superhombre para sentirse superior a otro, pero bueno, de que va más allá, es un meta humano, está más allá del nivel humano en una expresión todavía mucho más grande que la expresión que tenemos ahora. Y eso es así, inagotable, y es infinita. Otra de las cosas que la mente no puede concebir lo infinito, y sin embargo, el universo se sabe que es infinito. No sé si síguele dándole vuelta a esto, y si tienes otra pregunta, te doy la palabra después. Dígame, María de Jesús, que no la saludamos, la vimos y todo, pero estábamos en una conversación. Sí, no, veía la conversación, sí, vamos, oía lo que se estaba... sí, bueno, mi pregunta es lo siguiente. Cuando has hablado del panteísmo, ¿no? Yo tenía la idea siempre que los teósofos en principio éramos panteístas, pero ahora ya me he dado cuenta que no, porque panteísta es aquel que ve a Dios en todas las cosas. Realmente los teósofos, todas las cosas las vemos en Dios, pero es difícil hacer, sí, sí. Ya veo la diferencia ahora. Correcto, y la diferencia es muy grande de sí, concepción, sí. Correcto, María Jesús. Muy bueno. Sí, pero claro, ya ¿Cómo no nos podemos pasar llamar panteístas? de un estado al otro? Es muy trabajoso, pero sí, hay que hacerlo. Sí, eso, ¿no? Que esa es la diferencia, que ahora realmente los teósofos podemos, claro, no podemos decir que somos con la idea de un Dios único, pero tampoco la idea del panteísta, ¿no? O sea, que es complicado, ¿no? El concepto que tenemos de Dios. Esa era mi pregunta, matizar lo del panteísmo, o qué otro concepto, bueno. No, yo creo que no es un problema de palabra, es un problema de poder, como si dijéramos, elevarnos más allá de las palabras a un concepto esencialmente, vamos a decir, de búsqueda mística, de cómo llegar a sentir eso correctamente, en que haya esa unidad, que sea ese todo, y a la vez que no lo volvamos inconscientemente a dividir y decir, bueno, pues este bolígrafo es también Dios. ¿Te das cuenta? Si tú lo particularizas, lo vuelves a convertir en un fetiche. Y entonces vas, aunque le sigas llamando panteísmo, vas hacia atrás a un concepto de la primitiva humanidad, que cuando algo le parecía respetuoso o importante, pues lo consideraba, lo empezaba a adorar. Pero el concepto panteísta es un concepto que tiene que ir del corazón hacia el centro verdadero de uno mismo. Es decir, desde el amor a la realización de la unidad de ese amor. Pero a la vez que tú lo particularices, vas al fetichismo de las tribus y de las personas incultas. No porque digamos que son incultos, yo lo que quiero decir, a un estado de ignorancia, muy imperceptiblemente. No, si yo lo digo, esto es de los grandes seres, esto está en las cartas de los maestros, pero mi concepción no es la de la carta, mi concepción no es la de la sabiduría de un adepto, mi concepción es la de un ignorante.
Sí, ¿Te das gracias. cuenta los peligros? Sí, sí, sí. Pero Gracias, eso es muy gracias, sutil Pascual. y no es problema de nombre. No es que le quitemos el nombre. Tenemos que ir a otro, a una profundización mucho más grande. Adelante, Milce Herrera, primero, que después de ¿Qué Milce, tal, que Gaspar? es segunda. Dime, Milce. Sí, yo veo que estuve buscando en el glosario teosófico, cuando se busca la palabra mónada, dice que se puede usar ese término para Atma Buddhimana, para Atma Buddhi o para Atma solo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otras clasificaciones que ponen a la mónada por encima de Atma, es decir, en un plano, creo que es el plano Adi y Anupadaka, plano Correcto, monádico. correcto. Cuando se hacen gráficos para referirse a los gráficos de los planos, etcétera, sí, correcto, Milce, sí. Y quería preguntarte, Dime. como yo tiendo a ver que es una complementariedad, como que se complementa y como que nos explica otra cosa, no como que fueran cosas contrarias. Pero quiero, o sea, eso es lo que me parece a mí, pero quería tu opinión. ¿Cómo es si esa mónada encima de Atma no sería tal vez la seidad, digamos? ¿Cómo lo ves vos? Mira, el problema de cuando lo metemos en un gráfico, ya lo estamos metiendo en un mundo manifestado, diferenciado, aparentemente. Si el concepto de Maya no es profundizado, estas diferencias de que, bueno, está en el plano Adi, está en el Anupadaka, esto y lo otro, nos lleva a una separación en la práctica incompatible con los conceptos. Una cosa es la concepción filosófica, otra cosa es dónde yo puedo decir que la manifestación de la mónada es más amplia o ya está más velada a través de vehículos. Cuando tú lo presentas en un gráfico de los 7 planos del sistema solar, es útil para determinados propósitos, pero está totalmente, como dijéramos, divorciada de la concepción de la unidad. Estamos tratando de estudiar la expresión de la vida en niveles más abstractos, en niveles más universales o en niveles aparentemente circunscritos a su expresión, a la expresión de esa mónada, de la mónada universal, de la mónada una, en un determinado reino, y cómo en el reino humano, por ejemplo, ya Atma, nada más que puede ser, como si dijéramos, concebido, expresándose a través de Buddhi y del resto de la constitución, pero sobre todo Buddhi, el vehículo directo del espíritu uno, se individualiza y expresa sus colores individuales que nosotros vamos a tratar de darle durante nuestra evolución en el nivel, en la duada atmabúdica. Mientras que si tú consideras el gráfico nada más Adi Anupadaka, tú nada más que estás viendo las monas en el nivel de todo nuestro sistema planetario, ¿correcto? Abarcando todos los reinos a la vez. Y aún, como es natural, sabemos que es su manifestación en nuestro sistema planetario de 7 planos, pero que no es la monas de lo que es el cosmos con C, que sería toda la vida manifestada en el cosmos. Ahora imagínate, no me atrevo ni tan siquiera a usar palabras
Si HPV, por ejemplo, en las primeras estancias de cosmogénesis, nos habla en determinados momentos del cosmos con K. Ahí, aunque se sabe que tiene 7 planos y que cada uno de los subplanos inferiores de esos 7 planos cósmicos con K son los que constituyen, vamos a decir, el nivel atómico de los 7 planos cósmicos con C, todo eso son nada más que palabras. ¿Cómo podemos nosotros llegar a concebir nada de eso, mi niña? Claro. Por eso te digo, facilita explicar a otros seres humanos que la manifestación es enormemente, ¿cómo se llama? Compleja, y que aparece como una diversidad inagotable. Porque esto mismo, en el nivel de división, la primera partícula, que es lo que se llamó en algunos textos ya de Annie Besant, Leadbeater, el coilon, o primeros puntos de diferenciación, que es lo que se corresponde más o menos con lo que en las estancias de Cian se dice, tiene su centro en todas, su centro, no dice punto, su centro en todas partes, la circunferencia en ninguno. Ya eso es imposible para nuestra mente, ¿no? Sí. Algún día realizaremos eso, pero ¿quién comprende que tenga el centro en todas partes con circunferencia en ninguno? ¿Qué es eso? Es un juego de palabras, pero eso no corresponde a nada concebible con nuestra mente. No sé si me he hecho explicar o te confundo más. No, no, totalmente. Muchísimas gracias, Gaspar. Por nada, Emilce. La otra, Emilce. Sí, Gaspar, primero que Martín le manda saludos, porque recién salimos de la clase de él. Bueno, y él justo estaba explicando la seidad como ley. Yo digo, o sea que yo puedo ver al Dios como esa ley, pero ahí lo estoy, bueno, pero la ley no tiene forma, sino que es la sabiduría divina, el pensamiento divino. No, ya, perdóname. Antes de que sigas. La seidad no es ni la ley. La ley es la que se puede usar para el logos manifestado, que es el segundo. El primero nunca, nada más que da el plan que va a constituirse entonces después en ley o en ley, y lo trabaja el segundo logo. No, la seidad nada más que es una esencia, vamos a decir, inconcebible e inefable. No le pongas ni una palabra. A la vez que le pongas palabras como ley, la está, vamos a decir, corporizando un cuerpo de ley. Claro. Claro, eso es lo que yo pensaba. Eso es lo difícil no de lo todo podía esto. explicar. No, hay que quitarle todo. Seidad es lo que... Inexplicable para nosotros. Inexplicable O para mí e todavía. inconcebible. No, inefable, inefable. La palabra es inefable e inconcebible. Es decir, es algo que tú tienes que sacar de todo lo que puedas, ponerle una palabra. Perdón. Gracias, Gaspar. Emilce, recuérdate que cuando él leyó la definición de leer, habló de deidad. No habló de seidad. Sí, correcto. Es la deidad. Sí, gracias, claro, María. Tenés razón. Gracias, ahí me María. confundí. Ok. Y gracias por decirme, no, lo había escrito como deidad, pero lo entendí como la seidad. Claro, lo escribí como, gracias. Sí, bueno, escribiste deidad porque sí, yo estaba hablando correcto, pero después lo aplicaste a la seidad. Claro, no importa, claro. y no me cerraba. Nos pasa todo, nos pasa todo. Gracias. Liliana, gracias. dime, mijita, que ya es tarde para los hermanos de España. Buenas tardes. Muchas gracias ante todo. Quería que me explique, Gaspar, cómo podemos nosotros a su vez poner en palabras esto de que el reino humano es como el responsable de los otros, del mineral, vegetal y animal. Mira, porque todas las otras, esto hay que ir ya a un punto que ya aquí no lo ha tratado, eso
se trata en otra parte. El reino humano es el único en que funcionan los tres aspectos logoicos. El primer aspecto del logo es el aspecto de diferenciación del espacio. Pero el segundo ya es hacer que esas diferenciaciones se conviertan en expresiones de vida con forma o de vida aún en niveles no apreciables de forma, pero que van camino de esa expresión. Es decir, es el principio vida-forma, vamos a decir. Porque el espacio diferenciado, claro que lo diferencia el espíritu, pero esa diferenciación implica entonces una relación. Y entonces el segundo logo es el que expresa esa diferenciación como vida-forma. Y son los reinos. Pero el reino humano, para poder expresar esto, que la característica del ser humano, que es individualidad, tiene que expresarlo a través del primer aspecto logoico, la voluntad logoica. Y entonces, donde único hay un ser trino, con los tres aspectos logoicos, es en el reino humano. Por eso es la clave de todos los demás. La voluntad logoica es sustituida a través del mismo logo, como es natural, por el impulso que llamamos instinto. En el animal, que se expresa en el vegetal, en esas obvias, vamos a decir, en esos obvios movimientos hacia la luz, hacia que la raíz vayan hacia donde está el agua, su diferencia de función de asimilar anhídrido carbónico, expulsar a través de la clorofila de día, y su respiración normal, igual que la de los animales y hombres de noche, etcétera. Todo eso es lo que marca esta diferencia entre los reinos. Pero no está presente como un principio para completar la tríada, el primer triángulo, hasta el ser humano. Por eso el ser humano es superior a los otros dos, que con las dos expresiones verdaderamente funcionando y un impulso que el hombre complementa a través de su voluntad, pues es que puede adelantarse la evolución del reino vegetal. O sea que, animal. A ver si lo entiendo bien, en la medida que el humano adelanta, arrastra un poco el adelanto de los otros reinos. Correcto, esa es la clave, sí. Perfecto, gracias. Y lo acelera. Pues nada, gracias. Dime, Ernesto, entonces la otra pregunta mismo. Así, hermano, se habla mucho de la cuarta cadena, que es la Tierra, la tercera es la Luna. ¿Y por qué se guarda tanto misterio con la primera y segunda cadena? Mijo, porque son más inconcebibles. Son mucho más sutiles. Aparte, hay autores que tienen otra opinión, que creen que la cuarta fue la lunar y que esta es la quinta, pero lo hacen basado en una frase enigmática que yo no me recuerdo y no lo noté porque yo no soy muy curioso, pero que para mí que Blavatsky lo único que explicó que esa frase de antropogénesis que dice, habla de los hermanos de la quinta, se refería a nuestra quinta raza, que es la única que va a poder hacer que el principio mental pueda sobrepasar en los otros principios, sobre todo el de los deseos, que sigue siendo tan fuerte en la humanidad. Nosotros seguimos siendo más deseo que mente, a pesar de todo el adelanto científico y de todas las cosas. Pero la humanidad como grupo sigue siendo más emotiva y más de deseo que de inteligencia. Tenemos que acabar de completar eso. Y por eso yo no creo que si hubo que esperar a esta quinta raza, y todavía la misma quinta raza hasta ahora no lo ha logrado, y parece que será la quinta ronda la que va a lograr ese predominio de la inteligencia sobre los deseos. ¿Algo más, Ernesto? No, gracias, hermano. Bueno, entonces les damos las gracias a todos por la cooperación, por las preguntas, por todo lo demás, y esperemos que el próximo domingo 10 podamos unirnos
de nuevo a estudiar esta obra del compendio de la doctrina secreta. Gracias por todo a ustedes. Gracias, Gaspar. Gracias, Gaspar. Gracias. Muchas gracias. Buenas